seguimos hablando de esto que ocurría hace instantes nada más en el cementerio de la Recoleta y previamente, por sobre todas las cosas, en la cárcel del Buen Pastor. ¿Cómo toman la familia de los secuestrados el hecho de que Carmen Villalba haya visto el cuerpo de su hermano, Mercedes? Vamos a preguntarle a la señora Beatriz Deris, quien está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, doña Beatriz? ¿Cómo le va? Bueno, buenas decirte sería mucho, Mercedes, pero por respeto. Buenas tardes, Mercedes, buenas tardes, Marcelo, de la gran audiencia. Después de la noticia y de que en este país los criminales tienen más privilegios que los secuestrados y la familia de los secuestrados, en este caso las víctimas, realmente quedamos, no sé si la palabra sería sorprendida, estamos anonadadas, sí. Y todo lo que te puedo decir es poco, ¿verdad? Es una vergüenza para nosotros lo que se hizo. Este país da para cualquier cosa, es un carnaval constante, como ya dije en otros medios, es un circo, como vuelvo a repetir, un país donde los criminales tienen más derechos que cualquier persona. Ahora, doña Beatriz, recién conversábamos con doña Obdulia y ella decía de que nadie de las autoridades se comunicó con ella tras lo ocurrido en Cerro Guazú, Amambay. ¿Pasó lo mismo con ustedes? ¿Este evento no las involucró en materia informativa? ¿Nadie las contactó de parte de las autoridades? Yo luego no espero que me llamen nunca. Yo siempre me adelanto, yo llamo insistentemente. Si no me responden, llamo hasta que tenga alguna respuesta. No espero llamada de ellos, nunca esperé, siempre llamé. Y en este caso, cuando me enteré a través de los medios de lo sucedido, y más tratándose, cuando recién me enteraba, no había todavía confirmación de que era Luciano Argüello, uno de los secuestradores de papá, con más razón llamaba insistentemente a preguntar. ¿Y qué obtuvieron de respuesta? Bueno, después de llamar varias veces, la confirmación de que sí eran Osvaldo y Luciano. Al final el tercero resultó ser un indígena. Luego insistimos sobre qué más se había encontrado. Nos comentaron de que algunas mochilas, volvimos a insistir que había en las mochilas. Nos decían que había que esperar, que tenían su proceso. Siempre digo yo, esa espera que desespera. Que es eterna, ¿verdad? Y que es eterna. Realmente las mochilas, yo le hablo todo extraoficialmente, porque sí hablo con diferentes personas. Y bueno, nos dijeron que en las mochilas nada relevante referente a los secuestrados, porque siempre pregunto sobre papá y también pregunto sobre los otros secuestrados. Nada relevante de papá ni de los demás secuestrados. Y ahora lo último también, que se encontró un celular y 2 memory cards, que también estuve preguntando si fue cierto o era cierto. Y sí es cierto. Ahora creo que está en manos de la Fiscalía realizar el estudio correspondiente. O sea, datos, es cierto, existen, pero nada certero que vincule directamente a tu papá, Beatriz. Así es. Nada. Estamos, como te dije yo, expectantes, ansiosas, atentas a cualquier información que podamos tener. Recién me hacía recordar un televidente que hace muchos años, cuando todavía tenía una relación Oviedo Brites con Carmen Villalba, ella hacía visitas a la privada regularmente todos los fines de semana, hasta que esa relación se terminó y dejó de hacerse ese traslado semanal. Y ahora nuevamente esta situación que vincula al paso del cuerpo, del ataúd de su hermano por el penal del Buen Pastor. Me pregunto, yo me imagino se han de preguntar ustedes también, ¿hasta cuándo este tipo de privilegios? Así, realmente es así. Yo diría ya privilegios, porque imagínate, una persona que nosotras también pedimos que nos atienda, ya medio suplicando para que nos dé alguna información de papá. Ella es hermana de un líder, ¿verdad? De un líder de los secuestros, de haber realizado muchos crímenes también. El domingo nomás, su hermano ejecutaba indígenas. ¿De qué derecho es lo que hablan? ¿De qué derechos humanos? O sea, ¿qué autoridad es lo que tenemos? ¿Qué autoridades que no tienen ni siquiera puesto los pantalones para que un saque te vamos a hacer un amotinamiento, un saque la abogada de derechos humanos, un saque de CODEUPI,
y estén otorgando, para no, un permiso, privilegio, porque mañana cualquier preso puede pedir lo mismo y se le tiene que dar. ¿Por qué a uno y no a otro? ¿Cuál sería el permiso especial? ¿Por qué sería? Porque cuando uno está privado de su libertad, pierde ciertos derechos. Pierde la libertad de no poder, por ejemplo, a un cumpleaños, a velatorios o a velorios, como se dice. En fin, una serie de cosas. Pero ahí se le tienen que dar permisos especiales. Un juez, entiendo, yo mucho no sé de la parte jurídica, pero entiendo que un juez el que debe dar ese permiso, un juez de ejecución. Ahora ese permiso, o sea, ahora ese pedido lo puede hacer cualquier preso y se lo tienen que dar. Puede cualquiera, o sea, si algún familiar de ellos muere, pueden introducir o meter el cajón de su familiar y tienen el mismo derecho que tuvo Carmen. Beatriz, ¿ustedes piensan que avanzaron en algo desde aquella jornada del secuestro de tu papá? O por lo que nos contás, o lo que nos contás, mejor dicho, ¿están en foja cero? Resultado cero. De papá no sabemos nada. Por más que nosotras lo busquemos, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir buscándolo, vamos a seguir preguntando, buscando la información de si está, si no está, dónde lo dejaron, ¿verdad? No tenemos nada. No tenemos respuesta de las autoridades ni el resultado que todos queremos, que es el que vuelvan los tres. ¿Antes o después del comunicado de la CODEUPI, alguien se comunicó con ustedes de ese sector? ¿De la CODEUPI? Sí. No, para la CODEUPI nosotros casi no tenemos derecho, diría yo. Ayer lanzaron un comunicado, o mejor dicho, primero los del CODEUPI pidieron que se investigue a fondo lo que pasó y prácticamente los involucraban a ustedes como víctimas también, pero hay un comunicado muy fuerte de parte de ustedes, de los familiares de los secuestrados, casi de manera inmediata, Beatriz. Sí, también hay de la Asociación de Víctimas y Familiares de Víctimas del EPP. ¿Ustedes no se sienten representadas por la gente de CODEUPI y de los derechos humanos? Y casi nunca, siempre están velando por los derechos de los criminales en este caso, y no de las víctimas, ni de los secuestrados tampoco, ¿verdad? Hicieron una casi similitud entre criminales indígenas, por ejemplo. El domingo fueron asesinados indígenas, fue asesinado un indígena. O justamente por el hermano de Carmen Villalba. Beatriz, yendo un poco al tema de la ubicación en donde se dio este enfrentamiento, la zona de Cerro Guazú, ¿a ustedes les dice algo? ¿Ustedes como familia en algún momento recibieron alguna información que guarde vinculación con esta zona en particular y el movimiento que tiene este grupo criminal en esta zona? Bueno, siempre se habló de que la zona del PP es esa zona. Es más, nosotras estuvimos por esa zona, visitamos colonias, comunidades indígenas de esa zona, asistimos a celebraciones con líderes de comunidades indígenas ahí en Urupité, por ejemplo, y también en otra comunidad muy cercana a donde ocurrió el hecho el domingo. Siempre estábamos recorriendo y preguntando por los secuestrados. Pero nada más, ningún Nada. dato preciso que diga se los vio pasar por aquí, estaban en compañía de una persona mayor. ¿Alguna información que tenga más vinculación con la familia Denis, digo yo? Ninguna. Lastimosamente. Beatriz, ¿qué pensás puede pasar con este grupo de criminales después de lo ocurrido con Villalba? ¿Hay realmente esa posibilidad certera, como dice el gobierno, de que ellos se entreguen con las garantías o vayan perdiendo fuerza tras la caída de este líder supremo, como le llamaban? No sé qué pasaría con el grupo. Hay que tener cuidado, sí, por más de que sean pocos. Siempre el gobierno los dio como pocos, ¿verdad? Pero tuvieron 20 años, más de 20 años. O sea, que sean pocos no significa que no sean peligrosos. Beatriz, gracias por tu tiempo, mucha fuerza. A ustedes, gracias por el apoyo de siempre. Saludos a la audiencia. Muchas gracias. Beatriz Denis, hija de don Oscar Denis, quien está secuestrado y que en un principio ya se había mencionado a Luciano Argüello, el hoy abatido, como el que estaba presente en ese momento. Adelio, de hecho, Adelio Mendoza lo había identificado. Sí. Él, esa foto, ese hombre estaba cuando don Oscar fue secuestrado. Hoy ya fue enterrado y la familia todavía nada sabe, no tiene ningún dato certero sobre el paradero
de don Oscar. Ahora, Mercedes, importante decir que la familia Denis en las últimas semanas ha sido protagonista porque primero se halló aquel teléfono celular, Sí. totalmente destruido, no sabemos si fue sometido a pericia, Sí. si técnicamente hicieron algo con eso. Luego, el hallazgo de ese cargador, sí, de un arma de guerra En la misma zona. en la misma zona. Y ahora esta situación, 3 elementos recientes que pueden ser importantes y demás, pero cero respuesta, es decir, todo lo que puede llegar hasta ahora es sinónimo de nada para ellos. Porque no hay forma de vincularlos con el grupo criminal y de obtener más datos para poder saber el paradero de don Oscar. Hacemos una pausa, ya volvemos.